Bendiciones una vez más del Dios Todopoderoso. Seguimos y damos continuidad a los estudios de la palabra del Señor. Estamos sumergidos en la que es la búsqueda, el conocimiento de la revelación y la palabra de Dios en estos días. Y el Señor nos da más y más y más, y utilizamos estos medios para compartir, para edificar, para restaurar y levantar a alguien que necesite una palabra en esta nueva generación. El tema que hoy nos toca compartir se llama el nivel de santidad, acción en santidad, acción en pureza y acción en conocimiento. Repito, acción en pureza, acción en santidad y acción en conocimiento conectado a los niveles de conciencia. Lo voy a repetir. Acción en pureza, acción en santidad, acción en conocimiento conectado a los niveles de conciencia. ¿Por qué me nace el tema de mencionar lo que es la santidad, lo que es la pureza y el conocimiento espiritual y también los niveles de conciencia? Bueno, puesto que sencillamente no podemos juzgar de manera paralela o igualitaria a una persona que tenga un nivel de conocimiento a otro que quizá no haya alcanzado unos niveles de madurez. Es por eso que la santidad muchas veces hay quienes la malinterpretan y porque muchas veces reciben tratos personales de Dios. El Espíritu Santo trata de manera personal con cada creyente y le corrige cosas que muchas veces para otro no le afecta para nada. Entonces ahí están presentes estos tres aspectos. Y la santidad es la capacidad que recibimos a través de la guianza, de la instrucción y la revelación del Espíritu de mantenernos alejados del pecado. Es la capacidad que se nos es dada por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por guianza del Espíritu Santo, por iluminación del Espíritu Santo y la revelación de mantenernos alejados del pecado. Por eso la ley se escribió precisamente para definir, para dar una conceptualización a cada una de las terminologías que para nosotros de alguna manera son pecados. Si, por ejemplo, no se hubiese escrito los 10 mandamientos y todas las leyes y principios que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, pues estas personas, pues el hombre jamás hubiese podido describir cuáles eran las cosas que a Dios no le agradaban y cuáles eran aquellas acciones, aquellos comportamientos que la Biblia los condena como que son tenidos como pecado, que son abominables ante Dios. Tenemos ahí entonces la ley ceremonial, las leyes morales y diversas leyes que son principios que están ahí en las Sagradas Escrituras. Yo solamente voy a hablar hoy de lo que es la pureza, voy a hablar de lo que es la santidad y del conocimiento conectado a los niveles de conciencia. Es por ello que vamos a definir la santidad. Yo dije que la santidad es la capacidad que se nos es dada por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por mediación al Espíritu Santo, de nosotros conocer la verdad de Dios y aprender a apartarnos del peligro, de todo aquello que a Dios no le agrada. Eso es santidad, apartarse para Dios, vivir apartado para Dios. Pero también vamos a definir qué es la pureza. Bueno, ¿y cómo es posible vivir una vida en santidad si no soy puro? La Biblia dice que el que sea santo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que sea santo, santifíquese más, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Entonces, ¿por qué Dios dice estas cosas? Por ejemplo, vamos a seguir definiendo la santidad. Que yo le llamo a esto, alguien dijo los otros días, que aprender, y cuando hablo de aprender significa de que nosotros estamos llamados a investigar la verdad con entusiasmo, con pasión, como hacían los profetas. Aprender, escudriñar las escrituras para conocer esa verdad, tener la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para poder vivir para poder experimentar los niveles de santidad a los cuales el Señor quiere que nosotros lleguemos, para llegar a ese nivel de estatura de la plenitud del varón perfecto,
al conocimiento del Hijo de Dios, o sea, apto para buena obra, como dijo Pablo. Lamentablemente no todos quizás llegamos a esos niveles, pero sí, somos llamados justos con nuestras imperfecciones, porque la justicia es un don que se nos ha sido dada igual a lo que es la salvación. Es un mérito que solamente le corresponde a Cristo. Entonces esa rectitud va emparentada con estos niveles de conciencia, con estos niveles de santidad y con estos niveles de conocimiento que están vinculados a la conciencia. Entonces, tenemos que definir que aprender es el arte de escuchar, aprender es el arte de obedecer y es el arte además de practicar. Yo digo que un creyente necesariamente tiene que aprender a desarrollar una vida de disciplina para poder entrar y escalar esos peldaños, esos niveles de revelación, de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento espiritual, para que pueda ser un instrumento en la mano de Dios de manera efectiva e impactar a otros y ganárselo para el reino de Cristo. Entonces, la obediencia, todo esto tú te pones a darle una connotación y efectivamente todos estos principios se resumen en la obediencia hacia Dios. La obediencia hacia Dios en nuestra vida será medida a través de ese principio que se llama el principio de la justicia, que Jesucristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, la justicia es esa rectitud moral que nosotros podemos alcanzar a través del conocimiento de la palabra de Dios, y que continuamente somos expuestos a diferentes pruebas o exámenes, a veces incluso hasta nosotros somos expuestos a lo falso para Dios medir nuestro discernimiento y nuestro crecimiento, nuestra rectitud y nuestra fidelidad hacia Él. Y es donde Dios determina entregarnos los premios, las recompensas, etc. Independientemente esté conectado a la salvación. Es otro aspecto, pero sí, hay unos niveles que Dios va a medirlo a través de esos procesos que Él permite que atravesemos para poder entregarnos recompensas temporales y eternas. Entonces, repito, es esa rectitud moral, o yo le llamo perfeccionamiento espiritual en el creyente, que la Biblia también habla que muchos justos se salvarán con dificultad. ¿Por qué la palabra dice que muchos justos se salvarán con dificultad? Bueno, porque dentro de ese parámetro, dentro de esos principios, hay quienes en ciertas dificultades no logran discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, e incluso su salvación se verá afectada por la falta de conocimiento, de discernimiento o de madurez para alcanzar los premios, y entre ellos el regalo de la salvación. Entonces, 1 de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Entonces, ¿cómo es que la Escritura nos llama a nosotros que somos justos? Y real, efectivamente, cuando se nos presenta una situación donde tenemos que poner en práctica la rectitud o la justicia de Dios, entonces recurrimos al engaño, a la mentira. Y yo digo que un creyente que continuamente recurre a hablar mentiras piadosas, o que comúnmente recurre a la mentira abierta para poderlo alcanzar metas y sueños, supuestamente para agradar el nombre de Dios, es una persona que no ha alcanzado un nivel de rectitud moral y de fidelidad hacia Dios, y todavía anda en inmadurez o en imperfección. Es un creyente que tiene que ser transformado, que tiene que ser quebrantado interiormente para que pueda reflejar y irradiar la luz de Dios interiormente y exteriormente, para que pueda proyectar la imagen de Dios. Entonces, de entenderse a veces que hay hijos de Dios que hablan mentiras, sí, hay hijos de Dios que hacen muchas cosas que a Dios no le agradan, y esto le llamamos imperfección, pero vamos a tener que mencionar para esto los niveles de conciencia, porque de plano no podemos decir que Dios va a juzgar a todos de la misma manera. Dios tiene lo que se llama el equilibrio de su justicia, como Dios le dijo a Josué: mira, que te mando que te esfuerces, que no temas y sea valiente. Es muy valiente. Yo quiero que tú no te inclines ni a la derecha ni a la izquierda. Dios le estaba recomendando, le estaba exigiendo a Josué, como cabeza principal en el pueblo de Israel, que él tenía que andar bajo estricta medida de rectitud moral ante él,
sin recurrir a lo que era la injusticia. O sea, tenía que andar en un punto de equilibrio de manera con una rectitud extraordinaria, donde él pudiera ser un referente ante el pueblo, para que pudiera el Señor entonces manifestar su gloria ante el pueblo y las promesas fuesen desatadas. Yo digo que este tipo de creyente es un tipo de creyente que anda bajo unos niveles de revelación, de conocimiento y discernimiento y perfeccionamiento espiritual, así como dijo Pablo, son creyentes aptos para toda buena obra, perfecto. Espiritualmente son gente que andan en unos niveles están bajo los niveles de perfección espiritual diseñados por Dios y son referentes en el pueblo. Entonces, acción en pureza, acción en santidad y acción en conocimiento. ¿Por qué tengo que mencionar las acciones? Bueno, toda acción, sea buena o sea mala, que nosotros hagamos para proyectar nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, va a traer como consecuencia un resultado bueno o malo. Aquí a nosotros se nos manda a que pongamos en práctica las cosas que agradan a Dios, y para eso tenemos que tomar acciones. No vamos a esperar el resultado si nosotros no obedecemos la palabra de Dios y vamos y manifestamos lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, para que nos multipliquemos, que vayamos y le transfiramos el don a los demás, que sembremos las palabras en los demás. Entonces, vamos a hablar del estado de conciencia. ¿Qué es el estado de conciencia? Cuando el estado de conciencia se puede definir que es donde se encuentran activas nuestras funciones neurocognitivas aquí, nuestras funciones neurocognitivas superiores, el cerebro, las neuronas. Ahí es donde se encuentra la atención, se encuentran presentes las percepciones, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la memoria, la coordinación, etcétera. Ahí se encuentran presentes lo que son el estado de la conciencia del ser humano. Pero vamos a definir entonces qué es la conciencia. La conciencia es esa parte de nuestro espíritu, según podemos definirlo conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Es esa parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal o hemos ofendido a Dios. Es esa parte de nuestro espíritu que nos dice, que nos apunta, que nos da las punzadas, que nos orienta y que nos acusa y nos dice si hemos hecho algo mal o hemos ofendido a Dios. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo. O sea, se nos está hablando de conductas que nosotros hacemos que son que no son justas, que son contrarias a la voluntad y al orden de Dios, que ofendemos al Espíritu Santo. Entonces, es ese sentimiento, es esa acción del Espíritu que nos corrige, que nos amonesta y que nos dice: lo has hecho mal. Hay gente que todavía siente las reprensiones de Dios en su corazón, y el Espíritu a veces hasta le habla voz audible, y ellos como quiera siguen cometiendo el pecado. O sea, nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien nos corrige, nos guía, nos instruye, nos amonesta y nos santifica y purifica. O sea, que nosotros tenemos la unción del Santo, es lo que dice la palabra. Y si tenemos la unción, pues podemos percibir que Él es quien nos capacita para tomar las acciones. Pero hay gente que, aún teniendo la iluminación y dirección activa dentro de su ser, que le corrige, que le instruye, que le habla, aún no se dejan corregir ni por el mismo Dios, ni por hombre, ni por nadie. Entonces, aquí hay un problema, hay un desorden emocional, hay un desorden de la conciencia, hay un desorden en los pensamientos, en los sentimientos y en el conocimiento, que necesariamente tienen que ser ordenados. Entonces, una persona que todavía no ha entrado a esos niveles, yo digo que es una persona que tiene que nacer de nuevo. La función de nuestra conciencia, es hacernos saber cada vez que pecamos y ofendemos a Dios. Cada vez que ofendemos a Dios, la conciencia nos da el tip, nos da la señal de que estamos haciendo las cosas malas. Entonces, por eso en Romanos 15, el apóstol San Pablo dice aquí lo siguiente. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y en Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el Señor da una respuesta. Dice: yo, el Señor, escudriño tu corazón y pruebo tu mente para darte conforme sean tus obras. O sea, el Señor es quien pesa los corazones, pesa el espíritu y
saca a la luz lo verdadero y lo falso que tenemos dentro y purifica y santifica nuestro ser de manera continua. Es por eso el porqué de los procesos, el porqué de que el Señor nos pone a atravesar los desiertos y nos va metiendo en circunstancias y en situaciones que a veces no logramos entender. Todo tiene un propósito, es santificarnos, purificarnos y salvarnos, porque Dios nos llama para 4 cosas. Primero, para salvarnos, para santificarnos y para servicio. O sea, si no estamos preparados aún, si no hemos atravesado esos niveles de conciencia, de conocimiento y sabiduría espiritual, para nosotros ser instrumentos en la mano de Dios, pues yo creo que la luz de Dios no va a irradiar a través de nosotros, si no alcanzamos esa santidad que Dios quiere. Entonces, yo creo que en nuestro corazón es el asiento de nuestras emociones, y allí espera el Espíritu de Dios, dando testimonio, nuestra conciencia, nuestro espíritu, que es quien de alguna forma nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos humanos y temporales. Por eso el Señor dice en su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestro camino, dijo Jehová. Porque así como Él hace descender la lluvia desde los cielos hacia la tierra, así mismo son sus misericordias. Y esto necesariamente tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a tratar de seguir definiendo este tema, y para ello vamos a analizar lo que es las diferentes acciones que debemos tomar. Por ejemplo, dentro de mis notas que yo escribí acá, dice aquí que es una entrega completa manifestada hacia Dios. En este sentido podemos decir que la pureza, vamos a definir la pureza es un estado del corazón completamente reservado a Dios. Podemos decir que tú puedes tener un corazón dividido. Sí, por eso Dios manda que me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero para eso necesariamente tenemos que vivir puro para Dios. Tenemos que vivir reservado, apartado para Dios y libre de toda distracción mundana. Es por eso que se nos manda: no codiciarán ni la mujer, ni la casa, ni nada que haya en el cosmos. Porque esto va a traer como consecuencia una distracción. Una persona distraída generalmente no es una persona que vive en una pureza total hacia Dios. Tiene un corazón dividido. Entonces, cuando hablamos de que tiene que vivir una vida de pureza, significa que es una persona que no vive que está en un estado de impureza, no es puro, no es veraz, no es fiel, no es verdadero. Es una persona que vive bajo una contaminación, bajo una suciedad, tanto física como espiritualmente. Y en un momento Pedro experimentó esto cuando había alguien que estaba juzgando los niveles de conciencia en la nación aquella, los gentiles, y se les revelaron que habían cuadrúpedos, aves y reptiles. Entonces tuvo que ser intervenido por el Espíritu Santo. Dijo: mira, no le digas inmundo a lo que yo santifique. O sea, Dios es quien purifica al ser humano, quien santifica y quien acusa de alguna manera, y para ello están los niveles de conciencia revelados al hombre para que él pueda adquirir esos niveles de conocimiento y pueda hacer un equilibrio entre lo que es la justicia propia del ser humano y lo que es la justicia divina. Por eso dije al principio que la justicia es un don divino que actúa en el ser humano y que de alguna manera esa virtud es proyectada en aquellos que han alcanzado esos niveles de madurez espiritual y que tienen unos niveles de conciencia que para nada le afecta ciertas acciones que para otros sí pueden ser tenidas en cuenta como pecado, y eso va emparentado con esos niveles de conocimiento. Por ejemplo en Sofonías, el capítulo 3, versículo 9, haga lo que dice aquí: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común sentimiento. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí en este texto que el profeta Sofonías predicó? Dice que hay una pureza que se manifiesta en los labios. Por ejemplo, creo que a Isaías, a Ezequiel, dice que era un hombre que él reconoció en un momento cuando Dios tuvo la revelación y Dios se le trató con él en un momento dado. Dice: ay de mí que soy hombre inmundo de labios. O sea, las impurezas se pueden manifestar de diferentes maneras, y por eso a veces vienen los quebrantamientos, para que nosotros aprendamos lo que es vivir una vida de pureza y de
santidad, apartado para Dios. La impureza se puede manifestar a través de diferentes formas. Puede ser a través de palabras, de acciones, de conducta, de comportamiento, de pensamiento, de sentimiento y de acciones que van a hacernos entender que nosotros no estamos obrando conforme a esa voluntad de Dios que es agradable, que es buena y que es perfecta. Entonces, es fuerte porque este es un camino bien estrecho. Entonces, vamos a seguirle dando lectura a estos textos que he anotado aquí. Dice aquí, en 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 3 al 6, dice aquí: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Me voy a detener solamente en un solo de las virtudes que Pablo mencionó aquí a los corintios. Él dice que él no era de ninguna manera en ocasión de tropiezo para que el ministerio que él poseía no fuera blasfemado o vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, tribulación. O sea, él se gozaba en medio de todas estas tribulaciones, en todas estas angustias, en sus necesidades, en las persecuciones, incluso cuando estaba preso, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en pureza. O sea, Pablo pudo reconocer que para que el evangelio, para que el ministerio que él poseía no fuese blasfemado, él se cohibía de hacer muchas cosas para que aquellos débiles en la fe, para que aquellas personas que no tenían esos niveles de conciencia no tuvieran la ocasión de juzgar y por su inocencia entraran a un nivel de culpabilidad que de forma tal fuese tenido en cuenta su ministerio como una ocasión de tropiezo para ellos. Entonces, a veces los ministros que tienen un cierto conocimiento de revelación y de cosas deben de convivirse muchas veces entre los medios, las redes sociales, de la forma de predicar, que hay testimonio, hay mucho de experiencias personales que Dios trata con cada quien, que no son ocasión como para tú testificarla, porque hay niveles. Alguien dijo en una ocasión que tú no puedes pretender a echarle comida de reyes a los cerdos, y la palabra cerdo pesa. Entonces, comida para águilas y comida para gallinas, eso es algo, tú no puedes pretender darle una doctrina de un nivel de revelación extraordinario, de profundidad a un nuevo creyente. O sea, eso es algo obsoleto. O sea, hay que cohibirse de hacer muchas cosas en presencia de los nuevos creyentes. Tú, cuando eres un ministro, cuando eres un creyente que tiene unos niveles de espiritualidad, unos niveles de madurez espiritual, porque por tu ocasión, por tu actitud de tú tener esa confianza, esos niveles de crecimiento y madurez, tú haces cosas que para ellos son un tropiezo, entonces tú serás juzgado por Dios. Entonces, ahí entra el nivel de conciencia. Por ejemplo, en Efesios 4, 22 al 24, ¿qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo a los Efesios: despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios, el pensamiento, hay que vivirlo renovando en el conocimiento de la palabra de Dios, porque cada día son nuevos. Y dice vestido, hay que vestirse. Cuando habla de vestirse, es que tú tienes que echar mano de esos conocimientos, vivirlo, obedecerlo y practicarlo. Es una disciplina. Dice: vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí menciona el principio de la justicia. O sea, creado según Dios en la justicia y santidad. O sea, que la justicia y la santidad van de la mano. Seguimos, no me voy a detener mucho ahí para no enredarle la cabolla a alguno. Dice aquí en Colosenses 3, 5 al 6, haced pues, dice Pablo a los colosenses, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Vuelve y menciona la impureza. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, todas estas acciones, todos estos pecados que se mencionan aquí, de alguna forma se constituyen en una práctica continua en aquellos que no conocen a Dios. O sea, es de entenderse que ninguna de esas cosas que están ahí, que es impureza ante la presencia de Dios, no se puede hallar en nosotros presentes. Debemos hacer morir todos esos malos deseos y todos esos pecados, obedeciendo a la ley del Espíritu, que es la voluntad de Dios. Entonces, retomando de nuevo el término de la santidad. El término de la santidad es un término que procede del vocablo latino santitas. Es la característica de aquel que es santo. En el ámbito religioso,
un santo es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con un ser divino o que sobresale por su ética y sus valores morales. O sea, estamos llamados a desarrollarnos, a alcanzar el nivel de perfeccionamiento y salir de lo que comúnmente se le llama el ser niño fluctuante en la fe o ser, como le diríamos, salir de las imperfecciones, salir de ciertas imperfecciones y alcanzar esos niveles de madurez y crecimiento para ser instrumentos aptos para toda buena obra en la mano de Dios. Entonces, seguimos. Es necesario que todo el conocimiento de la palabra de Dios, entender el conocimiento, una de las acciones que debemos tomar como creyentes es el conocimiento de la palabra de Dios requiere acción. Entonces, ¿cómo es que yo quiero ser santo y no pongo atención, no voy a los estudios, no pongo en práctica lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo entonces voy a alcanzar los niveles de santidad? ¿Cómo voy a alcanzar los niveles de pureza? ¿Cómo voy a ser vivificado por la palabra? ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu si no oigo la palabra de Dios, si no oigo el conocimiento de la Biblia? O sea, quien oiga las enseñanzas y la ponga en práctica, quien oiga las enseñanzas de la palabra de Dios y la ponga en práctica será como el creyente prudente que construyó su casa sobre la roca, según Mateo 7:24. O sea, aquí hay una pregunta. ¿Sabía que al estudiar la Biblia también puede ser peligroso? Es un arma de doble filo. De hecho, los resultados del estudio bíblico pueden ser desastrosos a una persona que no tenga la suficiente capacidad como para humillarse, ser manso y humilde de corazón, porque el mucho conocimiento envanece. Suena extraño esto, ¿no? Pero Dios tuvo la intención de dejarnos su palabra para que la apliquemos en nuestra vida y no solo para que la leamos. La Biblia tiene que ver con transformación y no solamente con información. Hay quienes la usan como simple información. Al final del Sermón del Monte, Jesús dijo: quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Esto es Mateo 7:24. Aplicar la palabra de Dios a tu vida cotidiana es de vital importancia. No es solamente predicarla, sino vivirla. Eso te hará una persona calificada por medio del cual fluirá el poder de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que la apliquemos? La palabra de Dios en nuestras vidas. Porque el conocimiento produce orgullo. Y si no aplicamos a nuestra vida la verdad aprendida, la Biblia dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Todos conocemos a personas que se saben la Biblia de pasta a pasta, pero nunca han dejado que ese conocimiento se filtre a sus vidas. Gran realidad. Usan la Biblia como martillo para golpear a otros. Podemos ser las personas más irritables, malas, crueles, malhumoradas, criticonas y prejuiciosas que pudieran existir. Si nunca damos el paso extra para aplicar la Biblia a nuestras vidas, el conocimiento sin la aplicación produce orgullo. Oigan esto, señores. Te envanecerás. Sin una aplicación basada en el amor, solo provocarás daño y no ayuda. Por eso te dije anteriormente que el amor es la única virtud que hace auténtica incluso la salvación. Si tú no tienes amor, puedes tener don de ministerio, igualmente te perderás igual que un impío. Seguimos. El conocimiento requiere de acción. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es un engaño. Lo que una persona sabe debe encontrar su expresión y manifestación en lo que hace. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que estamos creciendo y madurando simplemente por tomar notas en un estudio bíblico. Los mandamientos de Dios no son opcionales. El conocimiento aumenta tu responsabilidad. Oigan esto, hermano, para los que creen que por buscar conocimiento lo va a eximir de alguna responsabilidad igual que al ignorante. El conocimiento lo que hace es que aumenta tu responsabilidad y tu nivel de culpabilidad ante Dios. Es el caso de Moisés, que por haber cometido una rabieta, Dios le dice: no entrarás a la promesa. Ahí entran los niveles de conciencia y de madurez espiritual en el creyente, que no le son eximidos como a una persona que es nuevo creyente. Recuerden que es pecado y total saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Según Santiago 1:22, con un conocimiento más profundo de las Escrituras viene una mayor responsabilidad. Si fallamos en aplicar lo que Dios nos muestra, cuando comenzamos a estudiar la Biblia, Dios comienza a mostrarnos áreas en nuestras propias vidas que necesitamos cambiar y nos llama a una mayor responsabilidad de aplicar lo que estamos aprendiendo. Ahí podemos aplicar el verso bíblico que dice que a aquellos que Dios le da más, pues más le exige. Entonces, reflexionemos en esto. ¿Qué hacemos entonces con las notas de la conferencia o con las notas de un estudio bíblico una vez que esto termina?
Pensemos en esta palabra y acciones en la última hora. ¿Reflejan lo que Dios te ha estado enseñando últimamente en su palabra? ¿Qué te ha llamado Dios a hacer a través del estudio bíblico que aún necesita poner en práctica? Todo esto está conectado con tres principios más que se llaman justicia, esperanza, fe y amor. Que reunido todo esto se llama obediencia, y que además de obediencia significa santidad. No podemos pretender decir que somos santos, que vivimos una vida de justicia, que estamos bajo una esperanza de fe y que estamos bajo amor, si no ponemos en práctica las acciones de santidad, las acciones de lo que es la pureza, las acciones del conocimiento de la palabra de Dios, que van a traer como consecuencia unos niveles de culpabilidad, de culpabilidad, y van a acusar nuestra conciencia, y al final van a traer como consecuencia un juicio, o seremos absorbidos del mismo. Es por ello que el estudio que hoy os tocó predicar, le puse este tema para que alguien despierte y salga de ese letargo. Mientras más conocimiento tienes, más te haces responsable ante la presencia de Dios si no pones en práctica lo que has aprendido de Dios, puesto que toda injusticia es pecado y al que Dios mal le da, mal exige. Pero tampoco vamos a eximir de responsabilidad aquellos que por causa de su ignorancia o porque no pudieron el ejercicio de buscar el conocimiento y aplicarlo, tampoco lo vamos a eximir, puesto que en un momento dado la palabra dice que el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento y entendimiento. El conocimiento nos lleva al entendimiento, y el entendimiento es que nos lleva a conocer a Dios para nosotros poder apartarnos del pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta aquí este pequeño análisis de este estudio, de estas acciones que debemos tomar para que alguien despierte y pueda proyectar e irradiar la luz de Dios y ser un instrumento apto para toda buena obra en el nombre de Jesús. Así que será hasta una próxima entrega. Bendiciones del Dios Todopoderoso. Shalom.